días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este tercer y último día de la tercera conferencia Conjunciones Complejas, Encuentro Transdisciplinario para el Estudio de la Violencia, auspiciado por el Instituto de Investigación Violencia y Complejidad. Hemos tenido 2 días de intensa reflexión y discusión sobre muchísimos asuntos. El primer día con la presencia del doctor David Lyon, que fue nuestro conferenciante principal y que atendió el tema de la vigilancia contemporánea. Y el segundo día con la presentación de lo que llamamos trozos teóricos investigativos que constituyeron, ¿verdad?, presentaciones de los distintos miembros del Instituto de Investigación, bien sea dando cuenta del estado de su proyecto investigativo singular o bien dando cuenta de algunas reflexiones que inciden con el tema general al cual dedicamos esta conferencia, que es el de la vigilancia contemporánea. En este tercer día convocamos más que nada a un conversatorio, así que el formato de los trabajos es más relajado e informal. Invitamos a este conversatorio a distintas personas que están vinculadas a esfuerzos y organizaciones no académicas, pero cuyo trabajo incide con el tema de la violencia. Esta invitación forma parte de un deseo del Instituto de Investigación de propiciar también una dialogicidad entre sectores de la academia y de fuera de la academia a partir de un común denominador que tiene que ver con los asuntos vinculados a esa problemática compleja que es la violencia. Quisiera en estos momentos saber de las personas que están aquí, qué personas forman parte de algún grupo fuera de la academia. Sardi, yo soy psicóloga clínica egresada de esta universidad, feliz de haber estado aquí. Estoy aquí casi de casualidad porque dirijo una entidad privada sin fines de lucro, se llama Familias Capaces Inc. Esta es una entidad que ofrece servicios psicológicos en residenciales públicos desde hace 14 años. Capaces significa criando con amor, paciencia, control, estímulo y sabiduría. Así que ofrecemos servicios psicológicos en residenciales públicos y nos invita esta estudiante de doctoral de Psicología Social Comunitaria del departamento al que nos refieren para reclutarla, porque entendemos que nos hace falta esa pata social en la comunidad, porque somos todos psicólogos clínicos. Así que vamos a ver cómo se transforma, qué transformaciones podemos lograr con ese reclutamiento de ese estudiante. Gracias por la invitación. Buenos días, Alejandro Coté. Trabajo para el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, allí en las 8 comunidades del Caño Martín Peña. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, pues yo voy a, más que nada, a empezar así para provocar un poquito la conversación, ver por dónde nos vamos en el tema de la víctima, victimización y victimismo. Voy a leer muy brevemente 4 consideraciones que yo creo que son importantes para lo que yo entiendo podrían ser 4 consideraciones como básicas, elementales, para una discusión que se vaya complejizando sobre el tema de la figura de la víctima. Voy a leer eso brevemente y un poco tal vez a señalar algunas cosas de la discusión que tuvimos ayer en la mesa de las lógicas del trauma y la violencia, para ver entonces bueno, pues, la reacción y cuáles son las preguntas o comentarios que pueden surgir de este tema en particular. Una consideración primera o una distinción para mí trata la interrogante sobre quién es una víctima. Esta pregunta está en la antesala de todas las otras consideraciones, pues remite al hecho de que una víctima es alguien que debe ser identificada como tal. Sabemos que hay víctimas y hay víctimas. Hay víctimas que no son reconocidas como tales.
por ejemplo, en la invisibilización de estas en los contextos de guerra, o las que transitan dentro de la ilegalidad, prostitutas, jóvenes rebeldes, adictos. También hay quien dice ser víctima, pero no lo es. Por ejemplo, aquel que no asume su responsabilidad y siempre es el otro el que está en falta. Otras, a pesar del agravio, no reclaman para sí la identidad de víctima. Digamos que esas son algunas consideraciones sobre la pregunta ¿quién es una víctima? Mínimas, son consideraciones mínimas. La segunda consideración procura interrogar qué condiciones propician la victimización. Con esta pregunta se atienden las discusiones sobre cuestiones de clases, diferencias de género, criterios de valoración social, sistemas de representación, entre otros contextos que propician o no las condiciones para la victimización. En las discusiones que tuvimos ayer, a mí me parece que la noción de victimización y las condiciones que propician la victimización es lo más prolijo en las investigaciones sobre el tema de la víctima. Cuando uno hace investigación sobre la figura de la víctima, esa es como el significante más amplio. Todo es objeto produce victimización. Entonces, pues, tal vez habría que mirar otras consideraciones. La tercera consideración es aquella que nos remite a la relación vinculante entre víctima y victimario. Para mí esta es una de las más interesantes actualmente. El nivel de interacción que existió o existe entre ambas posiciones de sujeto. Esta tercera consideración es importante para establecer distinciones entre aquellos eventos en que se puede identificar ambas posiciones claramente de aquellas en las que no. Por ejemplo, en los casos de desastres naturales es más difícil constatar con claridad esta relación. Bueno, pues en un sentido no se sabe quién es el victimario, pero hay muchas víctimas. Y digo que es más difícil constatarlo porque los casos, por ejemplo, del huracán Katrina, que Mari ha abordado en sus reflexiones anteriores, pues dan cuenta de que sí, de que hay unos agentes que han participado en las formas en que se produjo la cantidad de víctimas del huracán Katrina, pero a primera vista parecería que esa relación no está clara. Finalmente, la cuarta consideración interroga el tipo de condiciones de posibilidad que permitirían abandonar la posición de víctima. Esta para mí es importante porque sería un poco problematizar la noción de víctima desde un lugar que no sea el de la identidad, sino desde la cuestión de atender el problema de las víctimas como una situación que surge en unas condiciones de agravio en un contexto específico, que remite a un pasado y que puede ser superado. ¿Verdad? Es decir, cómo problematizar cuáles son las condiciones de posibilidad para abandonar esa categoría. Así que yo pienso que son, ¿verdad?, 4 consideraciones así elementales que podríamos traer a la discusión. En la mesa de ayer sobre las lógicas del trauma, pues decíamos que el significante del trauma ha sido una de las categorías que más se ha establecido como un problema a la hora de atender el tema de la violencia desde otro lugar que no sea el de la patologización de los sujetos, ¿verdad? El problema de la agencia, la importancia de reconocer los agenciamientos posibles, las elecciones que tiene la figura de las víctimas en distintos contextos de violencia. Así que no sé si desde el grupo del G8, desde los trabajos que haces con las comunidades en el residencial público, cómo ustedes podrían mirar estos asuntos también. Ayer cuando se mencionaba, Ven, siéntate con nosotras, por favor. Es una cuestión logística la grabación. Lo que podemos hacer es pensar en el juego de las sillitas, ¿verdad? Uno se sienta un rato y comparte, pero Es por el micro. con los demás y se
por poco yo me levanto como zombie cuando decía la compañera y me tenía que cortar la cabeza. Porque pues, muchas situaciones ocurren en las comunidades y que desde la perspectiva de la psicología clínica y en la academia, ¿verdad? Porque también soy profesora en la Universidad Carlos Albizu, allá compartimos con el doctor José Rodríguez, de qué forma podemos trabajar el aspecto de la victimización allá. Nosotros nos encontramos con el tipo de población que nosotros atendemos inicialmente, ¿verdad? Cuando entramos en una comunidad nos invitan líderes comunitarios, nos invitan las personas que trabajan con estas comunidades desde la perspectiva de administración, porque entienden que hay una problemática. Así que cuando nosotros entramos, sí, hay muchas familias que han pasado o han tenido un historial previo de violencia doméstica, historias de drogas, que no hay forma, nosotros como familias capaces que podamos trabajar con destrezas parentales si no podemos trabajar con esto, ¿verdad? Así es que eso es parte de lo que trabajamos allá. Y cómo, que es una de las mayores preocupaciones que tenemos, de cómo estas personas son, digamos, nosotros hacemos marchas por la paz y etcétera, y estas personas no pueden dormir en una comunidad porque son avaliados, amenazados, ¿verdad? Por personas que probablemente han sido víctimas de algunas situaciones que pueden ser similares, o han pasado, o han participado, o han sido, han tenido pérdidas de personas abruptamente, ¿verdad? Así que para nosotros es bien difícil poder trabajar y tratamos de hacer todo lo posible, ¿verdad?, por que estas personas puedan apoderarse de su proceso. Estamos trabajando ahora desde la perspectiva de la psicóloga, ¿verdad?, de la psicología social comunitaria, para que esta comunidad se pueda mover, pero incluso hemos tenido personas y hemos trabajado con empleados de allí que los sacan a punta de revólver y de pistola. O sea que con mucha cautela y con mucho cuidado, ¿verdad? Y esto es algo que nos afecta mucho porque todo el mundo lo conoce. El gobierno lo conoce, la policía lo conoce, y que es una situación que nos parece que no ha sido trabajada, ¿verdad? Y que tiene que atenderse de diversos flancos, porque estas personas no viven en paz, no pueden dormir, duermen con pastillas o no duermen, así que es una situación bien difícil para nosotros. Estamos aquí apegados, casi afectados, y muy sensibilizados ante la temática, porque entendemos que sí podemos trabajar y podemos hacer unos esfuerzos, pero nos parece que tiene que haber unos esfuerzos mayores para poder atender esta problemática. Alejandro, que te saludo. Bueno, hay muchas formas de ver en el Caño Martín Peña y las comunidades, ¿verdad?, pobres, cómo está la violencia, pero yo creo que es importante ver en ese contexto histórico. Las comunidades del Caño fueron expulsadas, la mayoría de la gente del campo, a la ciudad por cambio de la economía agrícola o industrial. La gente se ve obligada a abandonar su tierra y venir a San Juan a buscar trabajo, gente pobre. Y desde el mismo gobierno establece que pueden vivir a la orilla de un cuerpo de agua, incluyendo los federales, ¿no? Cortamangle vive ahí, no importa. Desde Doña Fela, que trajo camiones con escombros para tirarlos allí para que la gente pudiera vivir en esta zona, y hoy día se culpa solamente a la gente por las condiciones que está el Caño. Entonces, pues, habría que definir la violencia entonces desde muchos aspectos, ¿no? Hoy 3.000 residencias y negocios descargan aguas usadas al Caño Martín Peña, pero había una troncal bien grande que venía desde Río Piedra a Torrey y la descargaba en el Caño, que fue multada a Acueducto por la EPA por no sé cuántos millones de dólares. Así que también, ¿verdad?, el Estado, y quién sabe, mucha gente que estaba cerca de Atorrey descargó aguas usadas al Caño Martín Peña. Eso es un asunto, ¿no? Entonces, el Caño se está muriendo, en un caño que le da vida a todo San Juan, el país, pero vive en una familia ahí cerquita del cuerpo de agua que tienen derechos igual que el Caño tiene derechos. Entonces, pues estamos en esa disyuntiva de cómo hacer un proceso de realojo con dignidad que conlleva, sí, unos momentos difíciles para las familias.
en los cuales tenemos que trabajar, ¿verdad? Desde muchos aspectos. En los años 50 o 60 se sacaba a la gente, le daban $10,000 o los metían a residenciales públicos, y esa experiencia que ellos tuvieron en ese tiempo, pues hoy los marca, y para nosotros es mucho más difícil trabajar con esa familia. Claro, una vez ya se realojan, ven el proceso, que es un humano, esto no quita que es violento, pero que es un humano, que se trata con dignidad. Por otro lado está el asunto también de la delincuencia, que se quiere criminalizar la pobreza. Entonces a los barrios, los residenciales se les acusa del asunto criminal en este país. Y es tan hipócrita el asunto, porque, por ejemplo, nosotros podemos decirte que una comunidad que tiene 20 y pico mil residentes, puede haber, qué sé yo, 5 o 6 puntos de droga, o 7, 5 o 10 personas por puntos de droga. La mayoría vende droga, la mayoría está en droga. Nuestros datos, es un estudio donde la mayoría de la gente nuestra son gente trabajadora, que tiene hasta 2 trabajos. Programa de alfabetización, por ejemplo, mujeres inmigrantes que trabajan, llegan a la clase a las 6 de la tarde, a las 8 se van a otro trabajo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, pues hay que buscar un culpable aquí. Y es fácil decir que la gente pobre es el que está vendiendo droga, está matando, pero no miramos los abogados criminalistas que cobran $30 y $50,000 por un caso y lo cobran en efectivo. No miramos los que le venden los carros a los chamacos que tienen, ¿verdad?, el dinerito y se lo compran en efectivo. Todo el mundo se está lucrando de esto, pero solamente se acusa a uno. Entonces había que mirarlo un poco más amplio, cuando la mayoría de nuestra gente son gente trabajadora. Y un poco pues el tema de víctimas, pues esto sí es importante mirarlo desde diferentes aspectos. Si quieres me lo paso un momento, porque sí. Me alegra que Alejandro haya intervenido y haya dicho lo que ha dicho, porque si me hubiera tocado a mí después de Marlene, hubiera tenido que decir que lo que uno, de la manera en que uno, o por lo menos yo miro la violencia de la economía, no es necesariamente en función de qué víctimas se crean, porque la violencia de la economía neutraliza muchas veces esas relaciones, por lo tanto esa nomenclatura, esa manera de denominar el conflicto social o la dinámica social que ha sido puesta también como un régimen de verdad, al que uno tendría que destituir, que es lo que está señalando Alejandro. O sea, ellos no se sienten víctimas si lo ven dentro de ese discurso, como si esa fuera la manera de catalogar a aquellos que sufren o de pobreza, o que sufren de la forma, son víctimas porque sufren, son víctimas porque hubo un acto agresivo, porque hubo una violencia directamente sobre su forma de vida, sobre su cuerpo, pero como lo que ellos han vivido son los desplazamientos que la economía de Puerto Rico ha construido para generar unas diferencias sociales de desigualdad muy fuerte y las han abandonado ahí para que vivan al lado de esas aguas que jamás las han dragado todos. Llevan 70 años, ¿verdad, Alejandro? O sea que lo que uno ve de parte de eso que uno llama la violencia de la economía es combinado como lo que estamos haciendo en la investigación que estamos proponiendo, que más bien es una investigación no para intervenir en el caño, no para victimizarlos a ellos, no, es una investigación que tiene que, por lo menos en la parte que a mí me corresponde, y ahora tú hablarás de lo que tú estás haciendo, María, tiene que ver con cada vez más describir la violencia de la economía de muchos ángulos. Y en el caso de esa comunidad, tiene la virtud de que el abandono de la vida, que diría Gamber, ¿no?, esa nuda vida, ese abandono de la vida al que uno podría relatar históricamente cómo ha sido. O sea, por eso es que juntarme con ellos es un poco recibir el conocimiento que ellos tienen y ver los materiales que tienen para yo poderlo organizar en algún tipo de documento, de escrito, lo que sea que termine la investigación. Pero sobre todo lo que me llamó la atención a mí, y por eso una vez Marlene me dijo, no, porque tú también trabajas el caso de las víctimas. Yo le decía, no, el caño yo no lo veo como víctima, porque ellos allí han construido una forma, se han inventado una forma de propiedad, una figura de la propiedad, que se llama el fideicomiso de la tierra, que cuestiona, ¿no?, la misma constitución jurídica de lo que ha sido la propiedad privada dentro del capitalismo. O sea, ellos inventaron una figura de la propiedad para hacer que la tierra sea de uso, ¿verdad?, sea de común, pero el uso de la casa, incluso pueden tener hasta hipotecas y pueden alquilarla, lo que fuera. El caso es que lo que se están es negando a irse de allí, porque en los otros casos, cuando viene la especulación de terreno, lo que hacen es que los dejan morir, los dejan enfermar, para después sacarlos del sitio y especular con esas tierras y hacer grandes canales de tipo veneciano,
Ámsterdam, sí, porque se presta el lugar se presta para una gran estética urbana de la ciudad. Y mira cómo los han ubicado 70 años, hacer la frontera entre las ruinas de Santurce y la Milla de Oro, con esa especie del tesoro nacional acumulado allí, en deuda o lo que fuera. Y yo creo que ellos se han levantado le llaman empowerment, a mí esa palabra tampoco me llama la atención, pero ellos se inventaron una figura distinta que va a organizar una vida social de otra manera, como diría Judith Butler, ¿verdad? De una forma, me quedo aquí, o sea, me quedo en el lugar, no me muevo, que es un poco interrumpir, también como interruptor, y no tengo que vivir la expropiación de nada, porque ya me han expropiado tanto que lo que tengo es lo que me afirmo. Entonces, pero ellos fueron los que desarrollaron esa mentalidad. Y cuando yo vi lo que ellos estaban haciendo, yo dije, pero es que esta gente se está inventando algo que yo creo que es importante que tenga visibilidad. Y si uno, aquí en la academia, retomando lo que ayer con mucho tino señalaba Dolores Miranda, que también es parte de la investigación, ella con mucho tino hablaba de las investigaciones y cómo las investigaciones también son producto y generan violencia. Y yo le señalaba el término de violencia epistémica de una investigadora y teórica hindú, que está en la Academia Americana, la Spivak, Gayatri Spivak, todo el mundo un poco la conoce, en la violencia epistémica, y Dolores señalaba cómo a veces con ese asunto de la comunidad y la academia, pues puede existir esa forma en que la academia vaya a dirigir, a intervenir, a ocupar una posición del saber poder, ¿no? Yo soy la que sé, y entonces uno se ubica como y lo denunciaba ayer Dolores muy bien, y es lo que no creo que en el caso de nuestra investigación sea la dinámica que queremos reproducir. Todo lo contrario, romper con ese régimen de verdad que hace a uno con todo el saber y al otro desprovisto de todo. Al contrario, aquí de lo que se trata es de una forma performativa de la política que ellos actualizan. Gracias. Totalmente de acuerdo, y eso es justo, no quiero ser repetitiva, pero me parece que los colegas, ¿verdad?, psicólogos que estamos aquí, sabemos que tenemos que desvestirnos de todo ese lastre disciplinario que nos hace llegar allí con una mirada positivista de que la vida es un ideal y un jardín y que los problemas, ¿verdad?, no existen. Cuando en verdad, o sea, si miramos el asunto desde el malestar general que es vivir, que va a conllevar, claro está, unos más con más dificultad porque tienen todo un abandono y otros con el poder, ¿verdad? Pero si llegamos allí en el reconocimiento de las luchas, lo que vamos a hacer entonces es escuchar la riqueza de cómo esa gente se ha levantado allí y ha producido estrategias desde el sufrimiento, no desde la víctima, ¿verdad? Yo que trabajo la intervención en crisis, ¿verdad? Parecería que la psicología no reconoce que la vida es lucha y entonces coloca como psicopatologización todas las quejas que pueden estar presentes allí, unas estratégicas para conseguir que se les apoye, otras que forman parte de una cierta estructuración fluida que cargamos todos los humanos y que siempre nos quejamos de una u otra manera, no importa de los sectores que llegamos. Pero por ejemplo, en mi experiencia con la G8, que ha sido un privilegio, cuando yo llego allí, veo ese grupo de gente que ha conformado una comunidad solidaria, que se llevan café, que se ayudan y se pelean también, ¿verdad? Como todo, pues ciertamente eso tiene que provocar, ¿verdad?, una denuncia al continuo uso de esa categoría víctima, porque me parece que fue una imposición, como bien tú traes, de sectores desde el saber poder, que quisimos primero mirar la dificultad humana como si fuera una fragilidad humana. Pues eso es una fragilidad, pero es una fragilidad otra, que nos moviliza. Así que no quería dejar de decir esto porque me parece que las disciplinas de las ciencias sociales han aportado en esta deformación, ¿verdad? En que los psicólogos sobre todo, y esa es una denuncia que yo siempre hago, y rescato también desde un cierto psicoanálisis que también puede ponerse a la posibilidad de trabajo con todos los sectores, porque el psicoanálisis también puede estar siempre inclinado a sectores, ¿verdad?, que puedan pagar, pero hay posibilidad de aplicar eso
como ocurre también en muchos sectores en Argentina, y que nos permita trabajar, ¿verdad?, desde el reconocimiento de la dificultad en todo. Exacto. Eso. Bueno, el planteamiento que hace Miriam me hace pensar, sí, me hace pensar un poco la violencia epistémica, me hace pensar un poco en la tradición antropológica. Yo soy antropóloga en formación y he trabajado en comunidades, pero haciendo investigación. Mientras ustedes hablaban, pues me surgieron varias preguntas, y como este diálogo también es con ustedes, yo tengo preguntas que surgen también de mi tradición en la antropología. Uno de los asuntos que también, dándole la vuelta a los argumentos que trae Amarilis y Miriam, es la forma como también nosotros tendemos a exotizar y otorgarles también una verdad a las comunidades. Este es otro lado de la moneda, que cuando esta mañana Alejandro entró por aquí, yo le dije, mira, vi la portada del Nuevo Día, se está hablando del Caño Martín Peña, y él me dijo, aquí hay pues una dificultad a muchos niveles, tanto de la violencia estatal, el cuerpo de ingenieros en Estados Unidos, pero él también me dijo que está la dimensión de cómo tú intervienes para proteger el caño y cómo tú relocalizas a las personas, es decir, que también aquí hay un reconocimiento de, creo yo, ¿verdad, Alejandro? Me puedes corregir, de cómo también al interior de las comunidades se dan unas dinámicas que podrían facilitar o obstaculizar esos procesos de colaboración. Bueno, y en el caso de Aisha, y quiero pues les quiero a los dos, ¿verdad?, interpelarlos y preguntar cómo se complejiza este asunto de la no intervención, no le quiero llamar intervención, de trabajo comunitario, porque en la academia tendemos nosotros también a producir unas verdades y unas miradas con nuestros estudiantes y no queremos perpetuarlas. A Aisha la conozco desde hace muchos años y la escuché en un programa de Familias Capaces, y yo dije, ¿quién es esa chica tan inteligente? Y de momento, pues, cuando ella se identifica, digo, sabía yo. La pregunta para Aisha es precisamente, dándole la vuelta a lo que se ha dicho, tú planteas el asunto de que muchas de estas personas, familias que viven en los residenciales, tienen unas problemáticas internas, violencia familiar. ¿Cómo estas personas se miran a sí mismas? Si efectivamente algunas de ellas se construyen como víctimas. Estoy un poco hablando al otro lado de lo que Marlene trajo al principio, y cómo en esas intervenciones también se puede lidiar con la violencia que genera la propia comunidad por las razones históricas, económicas, políticas que ya conocemos. Si efectivamente este es un mundo violento, simplemente lo digo planamente, llanamente, y cómo esas estrategias, en este caso, no en G8, ¿verdad?, porque en G8 ya hay un agenciamiento de otro orden. En este caso podríamos matizar tu experiencia en el ámbito de la psicología, haciendo esa intervención con esas familias, porque ustedes van allí. No es que ellos se desplazan acá, ustedes van allí. Gracias. Ciertamente, cuando nosotros llegamos a una comunidad que somos invitados porque hay unas problemáticas al interior de las familias. La realidad es que Familias Capaces no es una entidad que promueve ni que ni se ha identificado por trabajar a nivel comunitario. Nos hemos limitado al área de la psicología clínica, que es mi área de especialidad. Así que hace 14 años eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, entonces identificamos esas comunidades
por llamado, por invitación, ¿verdad? Por los estudios de necesidades que ellos mismos hacen, porque las trabajadoras sociales que trabajan allí pues han identificado unas problemáticas. Ahora mismo, por ejemplo, recientemente comenzamos una labor en Vista Hermosa, cuando hubo la intervención en Barbosa, José César Barbosa, años atrás, que intervino la policía, el FBI, se fueron todos y ellos quedaron desprovistos, así que nos llaman y nos dicen, estas mujeres están todas solas, se llevan a todos los maridos, necesitamos psicólogos aquí para que trabajen con, ¿verdad?, con estas familias. En ocasiones hemos trabajado a nivel psicológico, hemos complementado con otros servicios, por ejemplo, de mentoría, que para nosotros también eso es importante, con servicios de fortalecimiento familiar, porque pues la misión, parte de lo que nosotros, ¿verdad?, vamos o hemos pretendido trabajar es el fortalecimiento familiar. Cuando llegamos acá, ante la situación de estas familias y el historial que presentan, pues son familias que se han presentado y que se presentan ante nosotros con unas vulnerabilidades, así que parte del proceso es fortalecerlas para que se puedan mover y puedan mover a los vecinos y puedan mover la comunidad, ¿okay? Así es que en ese proceso de fortalecerlas a ellas, o de fortalecer estas familias, pues entonces hemos podido trabajar con otros servicios a nivel comunitario. Y recientemente, como dije ahorita, que entendíamos que pues Familias Capaces tiene que trabajar con este otro componente de comunitario, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando a nivel individual con estas familias, dirigidos al fortalecimiento de sus situaciones, trabajar con su aceptación hay unas situaciones de trauma, cómo yo lo he manejado, cómo eso me pone aquí en este momento y cómo yo me voy a levantar con mi familia y con mi gente, ¿verdad? Así es que hemos integrado el componente, ¿verdad?, de un personal a nivel de psicología social para que nos ayude, ¿verdad? Una vez hemos trabajado con el fortalecimiento de estas familias y de estas personas que ciertamente se presentan bien, sumamente vulnerables, porque tienen unos historiales de familias, incestos nunca antes trabajados, nunca antes dicho. Personas que, por ejemplo, te pueden decir, yo creo que el hijo de mi hija es hijo de mi esposo y mi esposo vive conmigo en este momento. ¿Cómo vamos a trabajar a nivel comunitario cuando tienes todas estas problemáticas, ¿verdad? Así que el énfasis ha sido precisamente en trabajar con las familias para que ellas se fortalezcan y puedan entonces mover a su familia y a su entorno. No sé si eso... Sí. Por aquí. Sí, bueno, buenos días a todos y todas las que llegaron un poquito más tarde. Antes de consumir el turno, para decir lo que quería decir, quiero que sepan que esto es un conversatorio, por lo tanto no son panelistas, estamos conversando todos, así que siéntanse en libertad de levantarse, pararse aquí, conversar también, ir para allá, sentarse en una de las sillas, seguir conversando desde allá. O sea, el formato es de conversatorio, ¿verdad? Así que estamos tratando de pensar juntos una problemática particular. En el caso de este primer conversatorio estamos tratando de pensar, de reflexionar juntos el tema de la victimización, la centralidad de la figura de la víctima, ¿verdad? En el contexto del fenómeno mediático en Puerto Rico, por ejemplo. Y un poco siguiendo... Quiero volver sobre algunos de los asuntos que planteó Marlene. Quiero volver a agarrar lo que yo entiendo que es una de las problemáticas que están puestos aquí para nosotros. Porque nuestra intención es precisamente contrastar lecturas, ¿verdad?, entre personas que trabajamos estos asuntos desde la academia y personas que están trabajando estos asuntos desde fuera de la academia. Yo creo que un punto central aquí tiene que ver con que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de tratar de distinguir lo que quizás podríamos pensar como
víctimas reales, voy a volver sobre eso porque no es exactamente eso, ¿verdad? Pero cómo distinguir entre lo que puedan ser víctimas reales de distintas máquinas de dominio y un fenómeno mediático en el cual parece ser que todo el mundo es víctima aquí, ¿verdad? O sea, por un lado hay un sistema de medios que capitaliza sobre un imaginario de victimización generalizada. Déjenme decirle que el asunto es complejo porque yo pienso que parte de lo que pasa es que nosotros entendemos que aquí en Puerto Rico hay tantos y tantos problemas que toda la gente que participa en los programas de radio, por ejemplo, se representa como víctima de algún problema. Pero entonces ahí es donde se complica la cosa, cómo distinguir lo que es parte, por un lado, de la manera en que el sistema de medios capitaliza sobre esta problemática de las víctimas, por otro lado, las maneras en que esa cantidad de problemas nos hace sentirnos todos y representarnos como víctimas, y este otro nivel que sería lo que nosotros llamamos víctimas reales, ¿verdad? Pero que más bien a lo que quiere atender nuestro esfuerzo es mirar esos sectores poblacionales, que esas distintas máquinas de dominio, en este caso, por ejemplo, lo que Miriam pone en foco, la violencia de la economía, por dar un ejemplo, esos amplios sectores poblacionales que están en una situación, ¿verdad?, casi de sujeción absoluta frente a ciertas máquinas de dominio. Eso es un asunto principal. Pero entonces yo, escuchando a Alejandro, que hemos conversado en muchas ocasiones, y ahora a Isha, se me ocurre pensar otra cosa aquí. Quiero abonar a la reflexión con otro asunto. En la página web del Observatorio Móvil, nosotros tenemos un video sobre la violencia en las comunidades de Loíza. De hecho, yo fui quien subí el video y hay un comentario mío allí, porque todos los materiales que se suben a la página web del observatorio van acompañados de un comentario del profesor o profesora, ¿verdad?, donde nosotros indicamos la relevancia que tiene para nosotros ese documento o ese material en particular. Bueno, pues, ¿por qué traigo a la consideración de ustedes ese video sobre la violencia en las comunidades de Loíza? Porque en las voces de una de las líderes comunitarias, ella dice que no hay manera de reflexionar sobre la violencia en Loíza sin mirar el problema de la economía, de la situación crítica en que estas comunidades, ¿verdad?, se encuentran viviendo. Entonces, yo he pensado que quizás una de las dificultades que nosotros tenemos es que nosotros hemos registrado un problema respecto a cómo se está trabajando esa cuestión de la victimización en Puerto Rico, y quizás lo que pasa es que para los sectores que pueden estar directamente concernidos, no hay espacio ni siquiera para reflexionar eso, porque la cuestión es que hasta qué punto uno puede vivir la vida y pensarla a la vez. Obviamente nosotros en la academia tenemos una posición privilegiada, ¿verdad? Nosotros pensamos la vida, pero yo creo que cuando uno tiene una situación de unos problemas inmediatos que resolver, o sea, no hay manera tampoco, ¿verdad?, de uno vivir lo que tiene que vivir y al mismo tiempo reflexionarlo. Yo creo que también ese es un flanco importante a reflexionar. Quiero rescatar de Alejandro algo que me parece que va a tono con la práctica performativa, con el elemento performativo de la resistencia. Por ejemplo, lo copié aquí, ¿verdad? Cuando tú dices que lo que ustedes están buscando en estos momentos es un realojo con dignidad, ¿verdad? La frase realojo con dignidad de alguna manera expresa una comunidad que frente a unas condiciones dominantes X todavía se esfuerza, ¿verdad?, por una suerte de autoafirmación, ¿verdad?, no desde la victimización,
con la misma dignidad que tiene todos los demás, ¿verdad? Y lo otro es la problemática ecológica, ¿verdad? Miriam, hay un documental también en el Observatorio Móvil que se llama Aguamala, que habla sobre la problemática del caño. Y lo otro que me parece que es importante es mirar que estas problemáticas son complejas. Tú lo dijiste, ¿verdad? Hay una problemática ecológica, pero hay una problemática de unas familias que están allí, por lo tanto casi tenemos que tener ojos con facetas, ¿verdad? O sea, miradas múltiples, ¿verdad? Que nos permitan producir, ¿verdad? Sentido de todo eso que está pasando al mismo tiempo, porque no es una sola cosa. Eso es todo. Para seguir el formato, ¿alguno de ustedes quiere comentar, por favor? Bueno, ahorita mencionaba Miriam el asunto de decir cómo unas comunidades son afectadas, y como ejemplo donde está el Coliseo y los condominios que están alrededor del Coliseo, ahí estaba una comunidad como Toquillo, el Fanguito, todo por ahí, ¿no? Sí. Y la gente se saca de ahí porque es una zona inundable, porque no es buena para la gente. Tan pronto la gente la saca y lo meten en residenciales, a los varios años se lo venden al sector privado. Lo que no era bueno para uno, ahora es bueno para otros, ¿no? Y la gente carga con ese miedo y la cuestión de la injusticia, ¿no? Y de acuerdo con lo que dice Madeline, la gente está sobreviviendo todos los días, está trabajando todos los días, no está pensando en sentarse. Y no sé si eso es algo cultural, la cosa de que aquí no hay break para llorar. Aquí no hay break para sentarse a llorar, aquí te para y camina. Hay que sobrevivir todos los días, hay que meter mano con lo que tenemos. Y si nos sentamos un momento a reflexionar y a decir, ¿y cómo te sientes? Y mucha gente, bueno, pues me siento bien. Y sobre esto, bueno, sobre eso, déjame ver. Y entonces empiezan así a buscar más allá de la cosa. Sí, pues sí, yo creo que aquí es injusto lo que me está pasando. Sin contar los políticos, ¿verdad? La política partidista que entra a utilizar a nuestra gente, de los azules, los rojos, los verdes, y ahora los chinitos y los otros. Entonces, pues, todo eso crea una confusión en nuestra gente, en la gente de la comunidad que está sobreviviendo, que está tratando de hacer cosas en las comunidades, y de momento entran estas personas y empiezan a exigir, porque hay en las comunidades también gente que tiene sus necesidades, sus particularidades y sus intereses. Gente en la comunidad que tiene intereses políticos, económicos y otros. Y toda esa confusión se entra en aquella gente que sí está sufriendo todos los días, pero que está sobreviviendo. O sea, que ese aspecto hay que mirarlo también, cómo se aprovechan, ¿verdad?, del dolor de la gente para unos intereses particulares, económicos o políticos. Yo quería hacer un comentario breve para darle espacio a las otras personas, y es que parte de la crítica, Miriam, y yo coincido contigo en el comentario que tú haces, la crítica, estos estudios sobre la figura de la víctima, a mí por lo menos lo que me interesa es mirar cada vez más el problema del victimismo como una máquina de dominación, porque justamente lo que hace es utilizar esa categoría como una forma de ubicar a los sujetos cuando están pasando multiplicidad de otras cosas en esas situaciones de violencia. Y yo creo que sí, que por ahí es que va lo que él plantea, por ejemplo, de cómo van allí los políticos a capitalizar sobre el sufrimiento de estas poblaciones, pues es parte de esa noción de victimismo, porque entonces esas son las víctimas, allí están, vamos a ver de qué forma les ayudamos, vamos a ver de qué forma los sacamos de la situación. Y esa me parece a mí que es una de las críticas que hay que hacer a lo que sería capitalizar sobre el sufrimiento, o sea, el problema de una cultura en la que el sufrimiento es lo que se utiliza como máquina para explotar, como una manera de dominación. Mi alerta era más que nada porque, brevemente, porque si no terminamos, mi alerta era más que nada para señalar que el asunto de la violencia ha sido identificado y relacionado con la víctima. Y yo lo que creo es que hay que romper esa máquina de poder de saber. Hay que romperla, porque si uno entonces va a distinguir, no, espérate, vamos a distinguir las víctimas reales. Y así nos metemos en esa trampa. No, la victimización es un discurso de una máquina de dominación, rompemos con ella. Pero sí, hay una víctima real. No, la violencia es mucho más molecular, tiene otros tipos de manejos que son mucho más invisibles y que nos arropan a todos quizás. Y hay que entonces identificar los múltiples asuntos, que no necesariamente llamarle a una comunidad, porque ha vivido lo que ha vivido la del Caño, ahí están las víctimas.
porque ellos mismos no se reconocen así. Entonces, ¿por qué en la academia tenemos que reproducir, como bien decía Lola ayer, por qué en la academia tenemos que reproducir esa forma de términos y de vocabulario que son las que tenemos que identificar con un régimen de verdad con el que tenemos que romper? Sí, buenos días a todos y a todas. Nos alegra escuchar a Isha y Alejandro, y muy particularmente en términos de lo que representan los trabajos y esfuerzos que sabemos que son bien algo. Mira, Alejandro, una pregunta para ti. Uno de los flancos de investigación que pues nos interesa es precisamente el desarrollo de los murales. ¿Okay? Y hemos visto dentro de lo que representa, es el área, ¿verdad?, del Caño, el desarrollo de varios murales. Nosotros estamos trabajando particularmente dentro del instituto con lo que es la representación de mensajes ideológicos que tengan estos murales. ¿Cómo ustedes estructuran, o sea, el grupo que pinta? ¿O es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo que está relacionado con quien está en el municipio, o sea, alcalde o alcaldesa? ¿Es un grupo de ustedes mismos que promueven el que se pinten, y qué tipo de pinturas es la que tienen? Yo solamente he pasado en la periferia, todavía no estoy adentrándome allá porque quería comunicarme contigo, por eso dije que bueno, que pues te veo. Pero ¿cómo trabajan esa línea? ¿En qué forma es que empiezan a pintar? ¿Qué es lo que llama la atención de las pinturas o de los mensajes que quieren traer? Ya desde esto siempre ha existido en las comunidades, ¿no? El que hace graffiti, que hace murales. Nosotros como colectivo lo que hacemos es, pues, de acuerdo al tema, buscamos mucho la cosa del sentido de pertenencia, un poco retomar la gente que salió de allí, que aportó y que aporta al país. El área ambiental depende, ¿ves? Si es un huerto, pues entonces el muralista de la comunidad dice, pues yo voy a hacer aquí sobre este tema, o lo contrata los mismos líderes para que pinte sobre diferentes temas. Va a depender, ¿no? Va a depender esto, pero sí están las personas que en su particularidad, pues, que pintan, ¿no? También están los mosaicos y otra serie de cosas que se hacen a partir de eso. Nos invitamos por allá y nos sentamos con calma. Pues muy buenos días, mi nombre es Génesis Álvarez, yo soy estudiante de Trabajo Social de la Escuela Graduada. Para no ser repetitiva, porque muy bien lo trajeron hace poco, la profesora trajo ideas de las que quería traer la experiencia desde el trabajo social. Ahorita le preguntaron, ¿verdad?, a la doctora Lizardi de cómo era su experiencia de la representación de las víctimas en el trabajo como psicóloga clínica, ¿no? En el aspecto de trabajo social, en mi experiencia, nosotros trabajamos mucho con lo que es la mirada, el análisis crítico de las políticas sociales, y muchas veces nosotros los trabajadores sociales lo hacemos de forma individual, analizándolas. Vamos a ver cuáles son estos problemas ¿verdad?, que identificamos en estas políticas, pero si no lo hacemos de forma colaborativa con nuestros propios participantes, ahí ellos son parte del problema o de esos servicios que se están, ¿verdad?, de la solución de esos servicios que ellos están recibiendo, y que, ¿verdad?, que pueden ser que estén influyendo en esa multiplicidad de violencia que están involucradas dentro de esa política. Y dentro de la vertiente, ¿no?, que yo estoy en el área de administración, estamos involucrando lo que es el aspecto comunitario dentro de lo que es la administración, porque esta mirada participativa, la investigación, acción colaborativa participativa, es un aspecto que vamos rompiendo con que estas son las víctimas y nosotros somos el que tenemos el poder del saber, ¿no?, en el proceso de investigar esta política y de gestionar una política que vaya afín a las necesidades que nosotros identificamos como necesidades, pero no necesariamente son las necesidades sentidas de estas personas, de estos grupos. Quería compartir eso, y dentro de lo que yo estoy ahora en mi práctica dentro de tribunales, que es un sistema totalmente punitivo, que ahí vemos estos contrastes que, pues, debemos identificar quién es esta víctima, quién es el victimario, y pues yo me he encontrado en esta disyuntiva, ¿verdad?, de cómo son los procesos dentro de esta agencia y cómo puedo dar una mirada crítica junto a los mismos participantes de estos servicios, a que pues un poco
ir reformando a esta visión tradicionalista de identificar esta dicotomía víctima-victimario. Igual le agradezco, ¿verdad?, la oportunidad porque he estado aprendiendo y tomando nota. Muy buenos días y bienvenido a Alejandro, que nos acompaña hoy, Aisha ya pues ha estado todo el tiempo acá. Yo quiero volver al tema que teníamos para hoy de la violencia en los medios. Y al tema que Marlene también presentó, de lo difícil que es a veces distinguir entre víctima y victimario. Estoy pensando en el caso de la violencia que llaman en la prensa usualmente violencia doméstica. Yo prefiero el término violencia machista. Ayer destacábamos varias de las personas que participamos ayer el caso de los fundamentalismos cristianos que tanto dominan esta sociedad, y curiosamente compañero Armando me llamó la atención ayer a una noticia que salió en Endy.com que un poco nos confirma lo que estábamos diciendo, ese juego que tiene la realidad de a veces confirmarle a uno lo que uno se cree que uno ha inventado. Y es que los protestantes de aquella marcha multitudinaria frente al Capitolio organizaron ahora un partido nuevo de políticos, y se están organizando para participar en las próximas elecciones. Lo único que necesitan son 5.000 y pico de firmas, casi 6.000. Estoy seguro que los van a conseguir. Y van a resolver todos los problemas del país, se van a acabar las víctimas y los victimarios. Pero bueno, a lo que voy es cómo la prensa, y estoy incluyendo ahí los fotoperiodistas y los camarógrafos, etcétera, no solamente los que escriben, cómo la prensa tiende a confirmar los valores sociales prevalentes que nos definen lo que es una víctima y un victimario. Estoy pensando, por ejemplo, en estas madres. O sea, ¿por qué la Virgen María se arrodilla frente a la cruz a llorar en vez de levantarse y darle 4 puños a Pilato? ¿Ah? Pues esa es la imagen del papel de la mujer que prevalece. Nosotras tenemos que ser muy pasivas y muy lloronas, entonces vamos a los tribunales, como lo puede confirmar la compañera que me precedió, a llorar por este hijo mío que vende drogas y es tan bueno lo rico que vende drogas, hay que sobrevivir. Y así sucesivamente. La madre de la mujer golpeada que va y llora en el tribunal. Y siempre el victimario es el que agrede. Siempre. Yo me tengo que cuestionar, y ahora con todo este lío de la oposición al currículo de género, hasta dónde ese victimario, que ciertamente en un sentido es victimario, pero hasta dónde no es una víctima también. Víctima del sistema de valoración prevalente que le da el derecho, supuestamente, a golpear, desde su posición de macho poderoso. ¿Dónde está el proceso educativo en este país? Llevamos más de 40 años tratando de conseguir que el Departamento de Educación nos provea de un currículo de género en las escuelas, porque eso hay que empezarlo a enseñar, si no en la familia, y ya me corrige, si no en la familia, por lo menos en kindergarten y primer grado, y de ahí en adelante. Cuando llegan a la universidad, ya es tarde, ya son machos y mujeres sumisas. Hasta que no se cambie ese proceso educativo, y ahí incluyo a los medios, que los medios son mejor educadores que nosotros en la universidad, porque a la universidad no viene más que una población muy exigua. Primera Hora lo lee todo el mundo. ¿Pero qué te va a publicar Primera Hora? Mandan a los periodistas a la calle a retratar al macho que le pegó, y a la mujer golpeada, y si tiene muchos monedores y mucha sangre, mucho mejor, porque es más Primera Hora para vender. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reproduciendo esa relación tradicional de víctima y victimario, cuando si nos cuestionamos hasta dónde esa relación se transformaría si definiéramos víctimas y victimarios de otra manera. Y ahí yo creo que los miembros de la prensa
tenemos mucho trabajo que hacer. Yo estoy de acuerdo. Víctima. Parte de lo que, Margarita, parte de lo que es un libro que yo recomiendo leer porque es un libro bien importante, el de Diane Enns, The Violence of Victimhood. Parte del gran problema es que se ha producido ya esa indistinción, o sea, ya las dos significantes no nos dicen mucho, víctima, victimario, porque la víctima puede devenir victimario y viceversa, y entonces las condiciones que te llevaron a ser un perpetrador de violencia fueron porque antes había sido victimizado, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que ella trata de mover la cosa es a otra dirección, y sería a la de... le llama a la importancia de atender a que sí tenemos que juzgar, o sea, tenemos que en determinados momentos tomar una posición, y por otra parte, frente a la situación X que estemos hablando, el tema de la responsabilidad, es decir, el hacerse cargo, responsabilidad como hacerse cargo, porque, y yo creo que lo que Miriam dice va también por ahí, porque qué es lo que hacen las comunidades, o qué es lo que sería hacer toda esa denuncia a las formas de dominación de la máquina de la economía, sino es un poco que tenemos que hacernos cargo, y hacernos cargo sí puede significar buscar cómo interrumpir esa máquina de dominio. Entonces, igual con el tema de género, o sea, yo creo que yo coincido contigo, o sea, esa representación de las mujeres, eso hay que empezar a desmontarlo de muchas maneras, porque tampoco es verdad. Es decir, las mujeres siempre han tenido poder, no es que hay que empoderar a las mujeres. Yo diría que es hasta que hay muchos estudios que trabajan el increíble poder de las mujeres, es lo que asusta realmente, lo que asusta es ese tremendo poder. Imagínense el poder que tiene una madre sobre los hijos. Es una cosa que hasta en la psicoanálisis se habla de la madre estrago, precisamente la madre estrago por el poder extraordinario que puede tener la madre. Entonces, a partir de qué momento, entonces está toda esta cosa de la mujer como débil, como víctima, entonces una estrategia que le ha costado a las mujeres mucho, que yo creo que es una estrategia que le ha costado a las mujeres mucho, porque parte de toda esta relación de poder se alza precisamente a partir de la ausencia de poder masculina. Entonces, en muchos aspectos de la vida, en muchísimos aspectos de la vida. Y entonces, pues sí, yo creo que hay que abandonar el concepto, pero también desde adentro. O sea, el concepto hay que abandonarlo, pero es como implosionarlo. Uno tiene como que meterse ahí para implosionarlo. Muy brevemente, los medios no nos podemos olvidar, y los maestros tampoco, de que nuestra labor no es solamente informar lo que ocurre, sino criticarlo y buscar una alternativa. Exactamente. Tenía un turno el joven acá y después Sonia. Sí, hola. Me gustaría continuar un poco por la línea que trae la profesora en términos de los medios. Yo soy estudiante de segunda concentración en comunicaciones, en periodismo, y uno de los grandes debates que yo tengo día a día en cada una de mis clases, cada vez que se plantea la necesidad de la inmediatez, de la economía de la palabra, es ¿y dónde queda el contenido? Y eso... zapateándose. No, pero yo creo que eso es marcado en un modelo económico mediático que ha traído estas repercusiones y que en términos de contenido nos ha llevado a lo que plantea la profesora respecto a las víctimas y cómo se proyectan las víctimas. Pero yo creo que también hay que tener bien claro en términos políticos esta situación, y es que esto se da en un marco colonial, en el marco de un sistema colonial que sistemáticamente viene acompañado por un sistema económico de opresión, y que es un sistema colonial que a su vez viene a generar violencia, y una violencia muy particular, que se canaliza de una forma muy particular y que se canaliza hacia tus pares, que genera también victimización y que genera colonialidad en términos individuales.
Es decir, yo creo que este problema hay que abordarlo en términos de nuestra situación política. Y un asunto bien importante que yo quiero traer es, y lo traigo en mi condición de estudiante, es qué puedo hacer yo como estudiante con la preparación que estoy recibiendo. Hace poco yo dialogaba con unos compañeros de ciencia política, que es mi concentración principal, y estábamos hablando de la necesidad de que como parte de los bachilleratos tuviéramos un espacio de hacer práctica. Y nosotros mismos, como cientistas políticos, nos decíamos, pero ¿y qué vamos a aportar nosotros? ¿Qué práctica vamos a hacer nosotros? Y yo creo que eso es parte de toda una cultura que tenemos bien metida aquí dentro, inclusive yo cuando entro a la universidad, de que yo voy a estudiar esto, yo con esto no tengo nada que aportar. Yo creo que hay que romper con eso para poder abordar estos temas y realizar las grandes aportaciones que todos nosotros tenemos desde nuestras diversas áreas. Y en ese sentido hay otro punto que para mí es bien importante, que desde la universidad tenemos que comenzar a plantearlo, y es la importancia de nosotros organizarnos desde nuestros espacios. Yo creo que al organizarnos desde nuestros espacios nos brinda la oportunidad no solamente de interactuar con otros compañeros y adquirir conocimiento respecto a distintas materias y cómo funcionan distintas materias y cómo aportan distintas materias, sino también de nosotros en la práctica ver cómo nosotros en conjunto, porque estos son problemas de conjunto, estos no son problemas de que yo me siento la víctima y más nadie aquí se siente víctima, y de que yo recibo violencia y más nadie recibe violencia, porque precisamente hay que plantearlo en términos estructurales. Yo creo que esa cuestión organizativa, en gran medida, fomentar ello, nos va a permitir explotar nuestras capacidades y explotar también las aportaciones que nosotros podemos hacer, no solamente los estudiantes, sino también la comunidad universitaria, el profesorado y las comunidades aledañas a la universidad, que eso es algo bien importante, de lo cual no nos podemos olvidar. De eso, y yo creo que eso es lo más importante de todo. Tenemos que romper con esa dicotomía academia, comunidad universitaria, más allá de los portones, porque la realidad del caso es que lo que nosotros tenemos y nuestro conocimiento tiene que estar en función del resto de la gente del país. Y yo creo que eso es algo bien importante. Tengo una preguntita después de ese comentario de Israel. Siguiendo un poco el hilo conductor del asunto de cómo se representa la víctima, ¿verdad? Y el victimario en términos de los medios, un poco me interesa mirar, o sea, un poco que discuta Isha, ¿verdad? Aisha. De una u otra manera, porque ese asunto también de cómo los medios representan a las víctimas, pues está intersecado por el asunto de clase, ¿verdad? Y hay otras categorías, ¿verdad?, que se intersecan en eso. ¿Cómo, cuando tú dices, bueno, yo trabajo con situaciones, problemas de esta comunidad, muy particulares residenciales, cómo las formas en que los medios recrean, ya no solamente ya me distancia un poco de la víctima, sino más que asume que hay unos victimarios que están ubicados en los residenciales, y cómo ustedes atienden ese asunto, ¿verdad? En términos de la criminalización, o sea, lo que me refiero un poco como la criminalización. O sea, todos los problemas sociales en este país son producto de las comunidades que viven en residenciales públicas. ¿Y cómo ustedes trabajan esos asuntos, verdad, con la población que atienden? Es un tema bien difícil, porque cuando el joven estaba conversando, recordé una película que se llama Heroína, es española, y es esta mujer que tiene un hijo que es adicto, y ella poco a poco comienza, posterior a haber, ¿verdad?, sufrido toda la situación que implica tener un hijo adicto, comienza a movilizar su comunidad, y es una mujer que tiene mucho éxito con relación a cómo ella visualiza toda la problemática de adicción más allá de su familia, cómo ella la puede movilizar y puede identificar otros miembros de la comunidad que también pueden ayudar a mover esto, ¿verdad? Una de las, cuando yo era estudiante también,
me interpeló porque una de las estrategias que nosotros hemos trabajado, hemos identificado es, nosotros no trabajamos, no combatimos la criminalidad. Nosotros, por ejemplo, podemos identificar otros grupos que se unan a nosotros en el proceso, ¿verdad? Hemos identificado estudiantes, llevamos estudiantes para sus prácticas clínicas allá, que puedan hacer intervenciones también allí. Y trabajamos mucho con familias que son amenazadas y que las sacan de unos residenciales a punta de pistola y los llevan a otros a vivir. Les sacan sus cosas a la calle porque son hermanos de alguien o porque, porque puedes ver algo y puedes ser testigo de algo y pues te sacamos tus maletas a la calle, te sacamos tus muebles y te vas para otro sitio. O porque después que mate a tu hijo no puedes estar aquí. Entonces esa es la que yo recibo en el próximo residencial. Así que empezamos con esa familia a trabajar para que ella pueda levantarse, para que ella pueda comenzar a trabajar con su familia y pueda salir de eso, ¿verdad? Y pueda participar de otras actividades, que no esté sumida en una cama, que pueda salir de esa posición de víctima de todo lo que me hicieron, entonces yo ahora puedo hacer por el otro, ¿verdad? Más cercano a mí, que es mi familia, mi vecino. Desde esa perspectiva lo hemos trabajado, porque no lo puedo combatir. ¿Sabes? Porque hemos tenido, nosotros no, y hemos sido agraciados, pero sabemos, también hemos atendido empleados, como dije ahorita, del agente administrador, porque la señora administradora quería hacer una labor de que la gente de tráfico de drogas no se metiera en un apartamento y los mandó a sacar. Pues a ella la sacaron a punta de pistola, de revólver y metralleta. Y entonces viene donde nosotros porque no puede entrar a su trabajo, no puede volver allí y está asustada. Bueno, no solamente un comentario puedo, pero es importante. Esto que tú traes a la discusión me hace pensar en el choque que hay entre, por ejemplo, el personal que ustedes están trabajando en los residenciales con las políticas del Estado. Por ejemplo, tú puedes manejar un asunto de incesto desde una óptica distinta a la que sería la del Estado. Y entonces, la joven de trabajo social que escuche esto que estoy diciendo, porque me parece también que ustedes están trabajando a contrapelo con estos elementos criminales que están en ese apartamento, en el trasiego de drogas y armas, pero también contra unas políticas estatales y unos manejos pobres con estas situaciones que lo que buscan no solamente es criminalizar, sino precisamente revictimizar. No quiero volver a lo de la víctima, pero en cierta medida colocar en una situación más vulnerable, sin salida, meter preso a la otra gente, patologizar, lo que es lo que trae a Marily, y me hizo pensar tu comentario precisamente en esa encrucijada, en esa encerrona en la que estamos. Mario, perdona que te... No, yo solo comentar un par de cosas que había pensado desde las presentaciones de ayer. Primero, evidentemente los medios de comunicación tienen un rol mitologizante que está presente en lo que planteó Madel, lo que tú expresaste también, lo que expresó la profesora Kebler, cuando estaba hablando de la vinculación con la tecnología. Pienso también que es importante subrayar que una de las principales matrices culturales de este momento de neoliberalismo es el melodrama. Y entonces en ese contexto de melodrama, usualmente la principal tendencia es la de tú adjudicar marcas y categorías y arquetipos a las personas que forman parte, por ejemplo, de la trama de la violencia. Es la salida fácil. Nosotros en el campo mediático hay muchas asignaturas pendientes. También podría decir que siempre están disparando contra el periodista, ¿verdad? Pero, no lo digo, ¿verdad? Pero, y no estoy aquí defendiendo nada, o sea, asumimos la responsabilidad. Yo creo, de hecho, que una de las principales asignaturas pendientes es la de ayudar a construir ciudadanía.
Y en ese sentido, romper con ese discurso de victimarios y víctimas, que a veces es bien cómodo por parte del ciudadano, hablando de los programas de micrófono abierto, es bien fácil pues llamar y Ojeda, resuélveme este problema. Y en ese sentido abonar esa cultura de la queja. Y es muy fácil a dos bandas, porque yo resuelvo 4 horas de programación abriendo el micrófono y que la gente empiece su catarsis. Y por otro lado, la lógica de la sociedad del espectáculo, de yo ciudadano que llamo y me escucho y aparezco, y eso me agrada. Soy algo en esta sociedad del espectáculo. Muchas gracias y felicidades. Bueno, pues muchas gracias por venir. Vamos a pasar entonces.